variación, ¿no? Porque los dos sustantivos en este caso son femeninos, porque estamos hablando de dos mujeres, ¿no? Y entonces, justo por esta razón, no necesito presentar una variación de género, ¿no? Los dos son en femenino, así que mi artículo es en femenino, las, ¿no? Evidentemente. Aquí, pues el adjetivo inteligente no tiene o no señala un género, pero sí me está señalando una pluralidad. El género me lo está indicando como tal el determinante las. Entonces, las inteligentes, Norma y Vanessa, obtuvieron 10 en la prueba, ¿no? Bien, ahí tenemos un caso. Vamos a tratar de poner distintos ejemplos o cuestiones que podrían llegar a encontrarse o que a lo mejor ustedes han visto en su examen, tratando de presentar ahí un poquito de variación. Esta es funcional, Gómez. Vamos a retomarla porque eh, ¿qué pasa en este caso? Pues que estamos hablando de ciudades, pero al final son los nombres propios de estas ciudades, ¿no? Son los nombres propios de estos lugares específicamente, por algo se están escribiendo en mayúscula y por lo tanto también forman parte de esta regla que estamos refiriendo aquí, ¿no? Siguen siendo, les reitero, nombres propios. Las bellas Barcelona y Madrid son las ciudades, ajá, más visitadas de España. Muy bien. Entonces ahí tenemos otro ejemplo, ¿no? Tenemos otra vez nuestro grupo de sustantivos, en este caso propios, Barcelona y Madrid. ¿Y qué dijimos aquí? Que el adjetivo tiene que ser en plural, siempre, en este caso, ¿no? Entonces tenemos en plural y, bueno, aquí obviamente los estamos presentando en femenino porque los dos ejemplos que hemos puesto hasta ahorita están conformados únicamente por femeninos los grupos, ¿no? Entonces, hay tal cuestión. Em, Vamos a poner otro caso acá. Los intrépidos, vamos a decir ahora, eh, Fernanda y José trepan los árboles del patio trasero, ¿vale? ¿Qué pasa en este caso? Aquí sí lo tenemos en masculino, ¿no? Aquí estamos diciendo entonces los intrépidos. Justo se presenta la cuestión que estábamos escribiendo arriba, ¿no? Porque Fernanda es femenino, José es masculino. Eso implica entonces que hay variación de género para este caso específico y por lo tanto estamos señalando aquí los intrépidos como tal, ¿no? No puedo decir las intrépidas, Fernanda y José. No puedo decir tampoco la intrépida Fernanda y José, tampoco sería correcto, ¿no? Entonces, ahí tenemos este conjunto de ejemplos que finalmente nos están indicando o representando más bien esto que les estoy comentando. Ahorita hemos puesto únicamente nombres propios. Vamos a poner ahora ejemplos justo donde estemos utilizando sustantivos que son comunes, claro, pero refieren finalmente a personas, ¿no? Entonces lo vamos a ver en los siguientes ejemplos. Por aquí, Domínguez, tu ejemplo justo es muy funcional para esto que vamos a hacer a continuación. Y vamos a poner las malvadas, suegra y cuñada. Los pronombres igual funcionan, ¿verdad? Em, pero está raro construir una oración usando pronombres con un adjetivo antepuesto, ¿no? Porque necesitaríamos el uso del determinante y pues si hay un determinante no puede haber realmente un pronombre presente. ¿O en qué contexto te referirías? Porque yo estoy pensando ahorita en pronombres personales. No sé si te refieras a otro tipo de pronombres. O sea, no puedo decir los inteligentes, eh, él y yo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese contexto, los inteligentes, él y yo, pues es una construcción extraña, ¿no? Entonces, ahí la cuestión sería tal, ¿no? Eh, no, Rodríguez, justo es las malvadas suegra y cuñada. No voy a terminar el enunciado porque esa es la parte que nos interesa específicamente. Recuerda, Rodríguez, y todos los que tengan la duda, suegra y cuñada son sustantivos comunes, pero refieren a personas. ¿Qué significa que refieran a personas? Que les podríamos poner nombre, ¿no? O sea, yo podría decir las malvadas Josefina y Roberta, ¿no? Si ese fuera el nombre justo de la suegra y de la cuñada. Entonces, aunque sean sustantivos comunes, suegra y cuñada, hacen referencia a personas en el sentido en el que les podríamos
ubicar un nombre, ¿no? Si quisiéramos, les podríamos poner un nombre propio porque son personas y porque tienen nombres propios, ¿no? Entonces, sí, lo correcto es decir las malvadas suegra y cuñada. Esto está bien. Estaría mal, más bien, de la forma en la que tú lo estás planteando o proponiéndolo. Justo lo vamos a representar de esa otra manera para que nos demos cuenta de que está mal, ¿no? Entonces, si yo digo la malvada suegra y cuñada, esto sería incorrecto, ¿no? ¿Por qué las suegras son malvadas? No lo sé, ese es un ejemplo que salió por aquí de uno de sus compañeros. No estoy satanizando a las suegras, ¿eh? Simplemente salió como parte de los ejemplos. Pero, ¿consideran eso? ¿Consideran que es un recurrente que las suegras son malvadas? ¿Han tenido experiencias paranormales con las suegras? Entonces, em, ojo, ¿no? Esta sería una forma incorrecta, la malvada suegra y cuñada. ¿Sí? ¿Queda claro, Rodríguez, y todos los que puedan tener esta duda? Recuerda entonces, como son sustantivos que a los que les podríamos poner nombre, finalmente a los que les podríamos referir un nombre propio, funcionan justo como referentes a personas y entonces el adjetivo viniendo antes tiene que ser en plural también, ¿no? Esa sería ahí como la cuestión. ¿Qué ponen por acá? Son brujas. Me cae mejor mi ex suegra que mi exnovia. Pues digo, me imagino que tiene que ver con las experiencias, ¿no? Nomás me dijo que me quería partir la mandarina con una manopla. Bueno, por lo que veo, sí han tenido varios de ustedes experiencias poco positivas con las suegras. Bueno, espero que les toque, conozcan después a suegras más agradables. Entonces, vamos a poner otros ejemplos. Por aquí habían, sí, la magnífica maestra y directora. Claro, ¿no? Vamos a poner ese caso. Lo retomo y ustedes me dicen si está bien, ¿no? La magnífica maestra y directora, ojo, ¿eh? Este caso que estoy poniendo aquí, la magnífica maestra y directora, ¿qué piensan? En algún contexto, claro que podría ser correcto, ¿no? Si es la misma persona, efectivamente, ¿no? Entonces, ¿de qué depende esto? De cómo sea el verbo, por ejemplo, ¿no? El verbo que venga de manera posterior me podría indicar si está bien o está mal, pero así como está construido hasta ahí, podría llegar a ser correcto, ¿no? Podríamos considerarlo definitivamente adecuado como tal. La mía me dijo que aparecería en bolsas, sí, bueno. Sí, sí hay personas que son intensas, ¿no? Y probablemente las suegras lo son de forma muy definitiva, ¿no? Entonces, ojo, si la oración dijera, la magnífica maestra y directora fue reconocida por sus alumnos, ¿qué pensaríamos ahí? Que está bien, ¿no? Este contexto sería definitivamente correcto. Perdió el Barcelona la Champions, pero ni siquiera jugó el Barcelona en la final, ¿no? Entonces, claramente perdería la final, porque no jugó la final. Ah, ayer, ya, ya, ya. Yo pensé que se referían a la final hoy. Entonces, este ejemplo está bien, ¿no? La magnífica maestra y directora fue reconocida, ¿vale? ¿Qué pasa si yo escribo una variación de esto? La magnífica maestra y directora fueron reconocidas o galardonadas, etcétera. Pues este ejemplo me estaría indicando que esta forma sí está mal, ¿no? ¿Cómo sabemos que definitivamente está mal? Pues porque el verbo que está en plural, cuando me dice fueron reconocidas de manera concreta, ya me está indicando que una persona es la maestra y otra persona es la directora. Y entonces, al ser personas diferentes, tendríamos que referirlas ahí en plural, porque ambas deberían tener la misma característica, la característica de ser magníficas, ¿no? Entonces, en ese contexto tendríamos que decir las magníficas maestra y directora, ¿no? Esa sería otra forma, pero esa sí sería correcta, ¿no? Ya sabiendo que son personas diferentes. ¿Sí? ¿Se está entendiendo esto que estamos refiriendo ahorita? ¿Alguien está generando dudas?
¿Tenemos alguna pregunta? Las magníficas maestra y directora fueron reconocidas. Recuerden que es el momento, ¿no? Para eh, corregir las cosas que ustedes mismos hayan identificado que pudieron haber cometido errores en el examen que hicieron o cosas que hayan visto en el examen que les hayan confundido y tal. Podemos ir abordando esos casos y los podemos ir por ahí como concretando, ¿no? Tratando de explicarlos. Entonces, todos estos ejemplos guardan la característica que hemos comentado, ¿no? Para definir si están bien o si están mal. Eh, claro, la excepción sería este ejemplo donde estamos diciendo la magnífica maestra y directora, porque, por ejemplo, podríamos decir, lo decíamos hace un momento, que serían en algún contexto la misma persona, como en este que pusimos, ¿no? Pero si son personas diferentes, los tenemos que referir en plural. Igual a veces un determinante antes de directora ayudaría a entender que no pertenece a la misma persona. Sí, pero no es común, ¿no? O sea, si yo pongo las magníficas maestra y la directora, o sea, no es que no sea común, sino que recuerden lo que hemos dicho. A ver, piensen un poco, incluso en su examen de admisión, los que hicieron ahorita el examen en Toluca, o en sus exámenes de práctica. ¿Pueden recordar alguna oración u opción de respuesta en este contexto del adjetivo antepuesto donde el segundo sustantivo tenga determinante? No, ¿verdad? Porque justo recuerden que el Ceneval se mueve por fórmulas, ¿no? O sea, es muy formulaico en realidad el examen. Obviamente ya están los temas bien definidos y lo que se hace es básicamente como pues, ser recurrentes en las estructuras. Obviamente lo único que cambia son los ejemplos, ¿no? Las palabras o las ideas que se expresan. Exacto, entonces en este tipo de construcciones siempre les ponen primero el determinante, uno solo, quiero decir, ¿no? Siempre ponen un solo determinante y es el que recuerden va concordando regularmente. En este caso, pues con los dos, ¿no? Porque estamos diciendo que el adjetivo aplica para los dos sustantivos. En el caso de los sustantivos comunes, sabemos que concuerda igual que el adjetivo, solo con el primero, ¿no? Entonces, ojo ahí, no se preocupen mucho por esta cuestión de si deberíamos decir las magníficas maestra y la directora, porque sí lo podríamos hacer, pero hay una ligera variación en el significado del enunciado, ¿no? Entonces, ustedes lo han encontrado y lo van a seguir encontrando de esta forma en los exámenes. Un solo determinante, cuando el adjetivo viene antes, un solo determinante, ¿no? Entonces, ojo ahí con este aspecto. Eh, bien, ¿tenemos alguna cuestión que quisiéramos entonces agregar con respecto al adjetivo antepuesto? Ya con esto estaríamos agotando ambas posibilidades, ¿no? Del adjetivo antepuesto, tanto cuando los sustantivos son comunes, que lo vimos ayer al final, como en este caso cuando los sustantivos son propios o referentes a personas, ¿no? Entonces, ahí la situación. Nada que agregar, nada que aclarar. La característica ya no sería de ambas si tuviera determinantes, ¿verdad? Exacto, si dijéramos la magnífica maestra y la directora, ¿no? eh, Obviamente tendría que estar en singular, ¿no? El primer determinante, como decir la magnífica maestra y la directora. Ahí nada más le estaríamos dando la característica a maestra, pero la directora ya no tiene la característica de ser magnífica en ese contexto, ¿no? Le estaríamos quitando la característica. Pero bueno, saben que no se lo van a encontrar realmente así en su examen. Este, pues está bien, ¿no? Que tengamos ahí como aspectos o cosas que nos ayuden como a echarle ganas. Ahora échale ganas más allá de eso, pues, por el examen, ¿no? Por pasar ese examen que están por presentar, ya sea en la Naval o en la Michoacana o la universidad que hayan elegido. Pero eso es lo importante, que al final le echen ganas, ¿no? ¿Por qué la segunda de suegra y cuñada está mal? ¿Por qué la segunda de suegra y cuñada? Porque recuerda lo que estábamos diciendo hace un momento, Castañeda. Suegra y cuñada son sustantivos comunes, ¿no? Pero refieren a personas, recuerda, ¿no? Entonces, ¿qué significa que refieren a personas? Que les podríamos poner un nombre propio. Si yo al sustantivo, como refiere a personas, le puedo poner un nombre propio, significa entonces que funciona como un Norma y Vanessa, como un Fernanda y José, como un Barcelona y Madrid,
¿no? Los tengo que tratar de la misma forma que a los nombres propios. Y por eso forzosamente el adjetivo tiene que ser en plural. ¿Me explico? Entonces, esa es la cuestión. Sustantivos como mamá, papá, suegra, cuñada, maestra, directora, niño, niña, son sustantivos comunes, pero que podrían tener nombre propio, ¿no? Que son referentes a personas. Y por eso los vamos a considerar como los nombres propios como tal, ¿no? Los vamos a considerar en plural, ¿vale? Cuando el adjetivo viene antes. Ok, bueno, entonces, si no hay nada que agregar con respecto a la posición antepuesta del adjetivo, vamos a poner ahora algunas ideas con respecto a la posición pospuesta. O sea, vamos a hablar de cuando el adjetivo viene después y ahí solo nos interesa una regla, ¿no? ¿Qué nos dice esa regla de cuando el adjetivo viene después de los sustantivos o es pospuesto? Es muy similar a esto, ¿no? Es básicamente lo mismo que esto que acabamos de mencionar ahorita. Exacto, García, ¿no? Siempre va a ser el adjetivo en plural, siempre. Y si hay variación de género, va a ser en masculino, ¿no? Pero de que tiene que ser en plural el adjetivo después, eso es un hecho. Hay alguna excepción, claro, por ahí, pero ya saben que realmente esa excepción nunca ha aparecido en sus exámenes, entonces no le damos realmente importancia. Ahorita nos estamos enfocando a lo que sabemos que viene, que ya ustedes mismos han visto y que han venido cosas esas específicas en sus exámenes de práctica, ¿no? A lo largo de todo el curso. Entonces, voy a quitar los elementos que tenemos aquí, me refiero a los recuadros y las palomitas y esto, porque necesito moverme en el documento y pues obviamente requerimos ahí como de eliminar todo eso porque si no nos va a estorbar. Entonces, volvemos a la cuestión de lo teórico y recuerden, en este caso vamos a plantear adjetivo pospuesto. Pospuesto o después es lo mismo del grupo de sustantivos les puse, ¿no? Ah, bueno, de los sustantivos. ¿Vale? Y les reitero, es la misma idea que estábamos planteando hace un momento. Va a ser plural. Si el adjetivo viene después del grupo de sustantivos, será siempre plural, siempre, siempre plural, coma, y masculino si hay variación de género. Bien, entonces esa es la regla como tal que nos interesa y vamos ahora a poner algunos ejemplos. Voy a retomar algunas cuestiones que les llegan a poner a lo mejor y que ustedes de repente llegan a considerar como correctas, pero que están mal, ¿no? Entonces, ojo ahí con estos casos. Ustedes me van diciendo qué consideran sobre el ejemplo que vaya por aquí escribiendo, si está bien o si está mal, ¿no? Entonces podríamos decir, em, los incansables. Estoy poniendo el adjetivo antes, perdón. Entonces, ¿qué piensan de estos dos primeros casos? El primero dice, Roberto y Francisco parecen incansables. Obviamente, este sería un ejemplo correcto, ¿no? Tenemos, evidentemente, otra vez nuestro grupo de sustantivos, Roberto y Francisco, y el adjetivo incansables que viene después, hemos dicho, tiene que ser justo plural, ¿no? Y en este caso, pues masculino, sabemos que es masculino porque estamos hablando de
pues de dos hombres, ¿no? Específicamente. Pero ¿qué pasa con el segundo? Que dice, hemos admitido haber tomado. No, incansable no tiene variación de género justo porque termina en E y más bien es el determinante el que nos indica, ¿no? O el referente sustantivo o el referente pronombre, ¿vale? Pero por sí mismo el adjetivo incansable no tiene género. El pospuesto debe ir en plural y masculino por la variación de género. Correcto, ¿no? Lo que ya están comentando es efectivamente correcto. Debería decir nuevos, ¿no? Hemos admitido haber tomado prestado el videojuego y la consola nueva, dice acá. Entonces, ¿qué estaríamos diciendo aquí? Así como está escrito, que solo la consola es nueva, ¿no? Y el videojuego no tiene esa característica, así como está escrito. Recuerden que nos interesa atribuir, como ya hemos dicho, la característica a todos los sustantivos del grupo. Entonces es el videojuego, perdón, y la consola, como el adjetivo viene después, ya lo describimos arriba, ¿no? Siempre tiene que ser plural, siempre. Y por lo tanto, como videojuego es masculino y consola es femenino, tendría que haber justo esta variación de género concreta, ¿no? Entonces tendríamos que decir, como ya lo están escribiendo por aquí, nuevos. Nuevos sería lo correcto, ¿vale? Bien, ese es como el formato que de repente se encuentran mucho en su examen. Siempre van a encontrar una opción de respuesta casi seguro cuando el adjetivo viene después, así, con un adjetivo en singular, concordando únicamente con el sustantivo más próximo, ¿no? Pero ahí sabemos que tendría que ser, les reitero, en plural siempre, ¿vale? Entonces aquí lo importante es que recuerden eso, el adjetivo tiene que ser plural cuando va después. Y bueno, hay que atender obviamente a los aspectos de género. Les pongo otro ejemplo. No sé si sabías, pero Juan fue una de las tantas víctimas. Ay, me falta el acento. Ahí dice víctimas. Víctimas y afectados registrados durante el terremoto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Juan fue una de las tantas víctimas y afectados registrados durante el terremoto. Por ahí dicen que está mal, pero también hay quienes dicen que está bien, ¿no? Entonces, bien porque víctimas no tiene variación. Exacto. Víctimas siempre es femenino. Y aunque yo esté hablando de Juan, sí digo una. Aquí ya estoy involucrando un aspecto de concordancia que ya justo vamos a empezar a abordar ahorita en los siguientes ejemplos. Estoy incluyendo dos cosas, ¿no? Estoy hablando de la parte y el todo, pero también estoy hablando del adjetivo pospuesto. Espero que alcancen a identificar cómo tenemos dos reglas de concordancia juntas en esta oración, ¿no? Entonces tenemos un poco de parte y todo, que ya les digo, vamos a empezar a hablar de eso. Pero también tenemos la idea de víctimas y afectados registrados, no sé si ahí, ¿no? Entonces, observen bien la estructura. Entonces, se los voy a marcar. Mis dos sustantivos son víctimas, correcto, Velázquez, estoy usando esas dos reglas, ¿no? Construcciones partitivas y adjetivo pospuesto. Entonces, mis dos sustantivos son víctimas y afectados, ¿vale? Como hay variación de género, claro, porque víctima es femenino y afectado es masculino, ¿qué es registrados? Hay que identificar que esa palabra registrados es un adjetivo calificativo. Exacto, ¿no? Registrados es el adjetivo. Recuerden, los adjetivos pueden tener muchas formas y a veces les cuesta trabajo identificar cuando cuando la palabra es adjetivo, porque en este caso algunos lo relacionan con un verbo tal vez, ¿no? Con la idea de registrar. Pero así recuerden que la terminación en ado, ido, tos, cho, que es el pasado participio, también puede funcionar como adjetivos y en este contexto lo hace. ¿Cómo sé que funciona como adjetivo? Porque está concordando con víctimas y afectados, ¿no? Entonces, si el supuesto verbo en pasado participio está guardando concordancia
con sustantivos, significa entonces que como en este, y obviamente si identifico que estoy señalando una característica, pues es eso, es un adjetivo, ¿no? Entonces aquí el adjetivo es registrados. Espero que haya quedado claro esto que les estoy comentando, ¿no? Entonces, ¿qué dijimos? Que el adjetivo después siempre en plural, y lo tenemos, ¿no? Y como hay variación de género, víctimas y afectados, entonces, digo, o sea, la idea era como complejizar un poquito el enunciado. Si lo pensamos detenidamente, pues víctimas y afectados podrían realmente ser un tanto aspectos sinonímicos, ¿no? Y a lo mejor uno de los dos está de más. O sea, si lo pensamos desde esa perspectiva, podría verse de esa forma. Aquí nada más quiero que observen los dos aspectos de forma simultánea en la oración. Por eso lo escribí de esa forma, ¿no? Entonces, ahí está. Pero, les digo, estamos entrando a la parte o a la cuestión de la construcción de partitivos. Entonces, aunque esté hablando de Juan, que sí es un masculino, la palabra víctima no tiene variación de género, ¿no? Y entonces, como víctima es el primer sustantivo que aparece, pues con ese voy a buscar toda la referencia aquí de mi construcción partitiva. Justo entonces tenemos que decir, Juan fue una de las tantas víctimas y afectados registrados durante el terremoto, ¿no? Entonces, ahí sería como la cuestión. No tiene mayor problema el enunciado, les reitero, tenemos los elementos, ¿no? Una en femenino, víctimas también en femenino, ¿no? Entonces, ojo, seguimos conservando la concordancia, al menos entre una y entre víctimas, que es la parte que nos interesa para este ejemplo así, que les digo, tiene la intención un poquito nada más de complejizar, ¿no? Entonces, atentos, porque justo eso es lo que he notado últimamente, y lo pude notar desde la clase de seminario que tuvimos el domingo, que varios están teniendo complicaciones de ese tipo para esta regla de construcciones partitivas, ¿no? De repente les cuesta trabajo entender o aceptar, no sé cuál de las dos cosas sea, que pues hay sustantivos que pueden tener variación de género, hay otros que no, y víctima es uno de ellos. Víctima, aunque yo hable de hombre, sigue siendo femenino el sustantivo. Y si dijera afectadas, ahí sí habría problemas, ¿no? Ya que afectadas, pues sí tiene variación de género. Depende de cómo lo escribamos. Si lo escribimos sin la conjunción y, no tendría problema, Alvarado. Porque si yo quito la conjunción y, ay, déjenme quito esto. Vean cómo cambia el enunciado, ¿no? Así lo estamos visualizando de esta forma. ¿Qué pasa si yo quito la conjunción y en este ejemplo? Diría, Juan fue una de las tantas víctimas afectados. Ahí afectados estaría funcionando como adjetivo, ya no sería sustantivo. Por el simple hecho de haberle quitado la conjunción, ya no sería sustantivo y ahora pasa a funcionar como adjetivo. Y por lo tanto, estaría bien en femenino, ¿no? Decir una de las tantas víctimas afectadas. Y luego también tendríamos que decir registradas, ¿no? Exacto, justo, ¿no? Justo así. Víctimas afectadas registradas, ¿no? Pero porque aquí, ¿qué está pasando? Estamos eliminando un sustantivo al quitar la conjunción, ¿no? Y las dos palabras, tanto afectadas como registradas, estarían funcionando meramente como adjetivos calificativos. Entonces, así, esto también sería una oración correcta. Juan fue una de las tantas víctimas afectadas registradas durante el terremoto, ¿no? Pero nada más hay un sustantivo, les reitero, ¿vale? Así como estaba con la conjunción y, existen dos sustantivos. Y entonces ahí se genera el cambio. Ahora, si nada más cambiamos el género de afectadas, de afectados por una A, pues ahí sí, ¿no? Ahí sí podríamos caer en el error efectivamente, porque diría, Juan fue una de las tantas víctimas y afectadas. Ya ahí perderíamos la variación, ya no, perdón, ya perderíamos la concordancia, ¿no? Porque una es femenino y afectadas sería también femenino, pero ya no concuerda con Juan, ¿no? Entonces, ojo, ahí sí tendríamos que referirlo en masculino forzosamente, ¿no? Pero bueno, sería un caso complejo en ese sentido, ¿no? Y sería una construcción muy complicada de asimilar, entonces no le movemos en ese sentido y nos quedamos nada más como lo estábamos visualizando aquí, ¿no? Bueno, entonces
En concreto, yo creo que queda bastante clara la cuestión, ¿no? Afectada sería como si no tomaran en cuenta a Juan. Pues no que no lo tomaran, porque desde el contexto entendemos que sí lo toman en cuenta. O sea, si la oración me dice Juan fue una de las tantas víctimas y afectadas, pues sé que lo están tomando en cuenta. Nada más me doy cuenta de que no existe una concordancia de género adecuada, ¿no? Ese sería como nuestro problemita. Pero bueno, esa sería ya otra cuestión, ¿no? Entonces, no se preocupen ahorita tanto como por complejizar mucho el enunciado. Enfóquense a observar que se cumplan las reglas que nos interesan, ¿no? Y es lo que justo estamos haciendo aquí, ¿vale? ¿Queda alguna duda o algún comentario sobre el adjetivo pospuesto? ¿Algo que quisiéramos agregar? Bueno, entonces, eh, quito esto otra vez y hablemos justo, ya para cerrar con la concordancia nominal, hablemos específicamente y pongamos más ejemplos de las construcciones partitivas, ¿vale? Entonces, vamos a poner acá construcciones partitivas. Ya estábamos hablando ahorita un poco de cómo funcionan estas cosas de las construcciones partitivas, ¿no? Lo voy a pasar a la siguiente página. ¿Y qué vamos a retomar de esta parte de las construcciones partitivas? Recuerden que este tipo de escribir las oraciones nos indica que existe un elemento que funciona como la parte en este tipo de construcciones. Existe un elemento que funciona como la parte y se refiere, bueno, y al que referimos mejor para que se entienda más, con un cuantificador, ¿no? ¿Cómo qué cuantificadores? Pues aquí vimos uno, por ejemplo, ¿no? Una sería una posibilidad, obviamente tanto en masculino como en femenino, ¿no? Podría ser uno, alguno, eh, numerales también funcionan, podríamos decir, fueron dos de los arrestados, ¿no? Por ejemplo, y sigue siendo una construcción partitiva. Entonces son como de los más comunes, uno, alguno y numerales diversos, ¿vale? También algunos indefinidos, como por ejemplo varios. Ahorita ponemos algunos casos. Entonces nada más les estoy poniendo algunas palabras que pueden funcionar. Obviamente, ustedes ya saben que lo que más viene en su examen, ¿cuáles son? De las palabras que estamos mencionando ahorita, que pueden funcionar como cuantificadores para representar a la parte, ¿cuáles son? Pues sobre todo es el uno, es el que más viene, y de repente aparece alguno, ¿no? No con tanta frecuencia, pero sí llega a aparecer. Entonces, uno y algunos son los más comunes, pero se pueden encontrar las otras formas, ¿no? Algún numeral o algún indefinido. Y ahorita les enseño de qué maneras las podrían llegar a encontrar. Pita Amor y Rosario Castellanos son dos de las poetas más reconocidas de México. Exacto, ¿no? Efectivamente, ahí estamos usando el numeral dos, ¿no? Dos de las poetas más reconocidas. Idealmente, debería decir poetisas. Creo que yo escribí esa oración y tengo un error ahí en cuanto a la forma femenina del sustantivo poeta, porque poeta, así, es para masculino y el femenino es poetisa. Ahí error de distracción seguramente. Pero bueno, entonces volviendo a la descripción, ponemos acá que funciona como la parte, perdón, y al que referimos con un cuantificador y un elemento que funciona como el todo, que será un sustantivo plural. Cualquier sustantivo plural, ¿no? Aquí no necesitamos necesariamente, pues, poner ejemplos, porque puede ser cualquier sustantivo plural, ¿no? En estos casos vamos a poner, deben guardar el mismo género, tanto la parte como el todo. O sea, el segmento que refiere a la parte y el segmento que refiere al todo deben ser del mismo género, independientemente
del referente del que se esté hablando. O sea, digamos, independientemente del sujeto, ese referente pues suele ser el sujeto. Independientemente entonces del sujeto o del referente del que se esté hablando. Como lo vimos ahorita en el caso de aquí, ¿no? De Juan. Juan pues es el sujeto, es nuestro referente. Pero aunque él sea masculino, la concordancia que me interesa, la concordancia que es importante es entre una y las víctimas, una de las tantas víctimas, ¿no? Que esos elementos estén justo en femenino. ¿Por qué en este caso? Pues porque dijimos que víctima siempre va a ser femenino, no tiene variación de género. Eso se llaman sustantivos epicenos, de hecho. Los sustantivos epicenos tienen esa característica, que o son siempre masculino o son siempre femenino, independientemente de el sustantivo que funcione como referente o del que estemos hablando, ¿vale? Entonces vamos a poner algunos ejemplos más con respecto a esto, o como el de la elefanta es una de las mamíferas. Exacto, ¿no? Ahí elefanta sí existe, ¿no? Elefanta es la forma femenina de elefante y mamífera es la forma femenina de mamífero. Entonces les digo, ¿no? Pues sí hay algunas palabras que a lo mejor de repente no tenemos mucha claridad, no tenemos mucha seguridad de si está bien escribirla en masculino o si está bien escribirla en femenino, pero procuren recordar las cosas que, por ejemplo, les comenté en los seminarios, ¿no? Que la mayoría de los sustantivos son comunes al género, o sea que o es un masculino o es un femenino el artículo, o también hay otros sustantivos que más bien por su terminación nos indican el masculino y el femenino, sobre todo cuando hablamos, les decía, de cargos, cuando hablamos de profesiones, entonces ahí sí se puede, en la mayoría de los casos, usar la forma femenina, ¿no? Con terminación en A de esas palabras. Sí, claro, el adjetivo también debería ir en plural, ¿no? Si quieren lo agregamos. O sea, no lo quise agregar porque sería como escribir demasiado, pero si quieren que seamos así como muy puntuales, muy específicos y detallados, lo podemos agregar, ¿no? Si hay un adjetivo acompañando al sustantivo, voy a poner al todo, debe, ambos elementos deben concordar en género y número, ¿no? Entonces, esto si hubiera un adjetivo, ¿no? Si hubiera un adjetivo acompañando al todo, o sea, el sustantivo plural, pues con ese sustantivo plural debe concordar tanto en género como en número, ¿vale? Entonces, nada más para que no lo olviden. Entonces, aquí está como muy exhaustivo, muy detallado todo, ¿no? La descripción. Idealmente, pues ya nada más deberían identificar de mera vista lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Idealmente. Pero vamos a poner algunos ejemplos. Alejandro es uno de los abogados más importantes del bufete. Ok, correcto. Vamos a retomar ese ejemplo. Alejandro es uno de los abogados más importantes, ¿no? Ok, y entonces nuestro sujeto, nuestro referente es Alejandro, es un masculino. Obviamente por ser un masculino, pues la parte y el todo tienen que ser un masculino, ¿no? Uno de los abogados. Entonces aquí podemos observar estos elementos, ¿no? Se los voy a marcar ambos. El todo, los abogados, está en masculino. La parte uno está en masculino, que es la concordancia que nos interesa. Y tenemos adjetivo, ¿no? Tenemos adjetivo acompañando al sustantivo plural al todo. Y pero conservan su concordancia. Los abogados es un plural, importantes es un plural. Ambos elementos, obviamente, en masculino, ¿no? Alejandro es uno de los abogados más importantes. Muy bien. ¿Qué piensan de este otro ejemplo? Martín es una de las personas más carismáticas que conozco. ¿Este está bien o está mal? Exacto, ¿no? Efectivamente es un ejemplo también correcto. Entonces, ojo, lo que les decía hace un momento, el referente no es tan relevante en algunas ocasiones, ¿no? No digo que siempre, pero hay que
considerar o hay que saber discernir cuándo sí es importante considerar al referente o al sujeto de la oración y cuándo no. Aquí no es importante, ¿no? Porque aunque yo esté hablando de Martín, la concordancia y él sea masculino, la concordancia que me interesa es específicamente entre la parte, que sería una, y el sustantivo plural, el todo, que sería las personas. Resulta que persona también es un sustantivo epiceno, o sea, es un sustantivo que siempre va a ser femenino, ¿no? No existe persono, ¿no? Por ejemplo. Entonces, siempre vamos a referirnos, aunque sea masculino, en femenino, persona. Entonces, como el sustantivo plural es femenino, pues el todo, digo, la parte, perdón, también debería ser femenino, una de las personas. Y otra vez tenemos adjetivo calificativo, ¿no? Carismáticas, que obviamente guarda su concordancia en género y número con el sustantivo plural, como ya especificamos aquí, ¿no? Si hay un adjetivo acompañando al todo, en este caso las personas, ambos elementos concuerdan en género y número. Los links de los juegos están en el grupo de Classroom, Castañeda, ¿no? ¿No estás integrado en el grupo de Classroom? Sí, pues ahí está. Es la última publicación que hice, la más reciente, la última. Tiene tres archivos. Uno es un esquemita que estuvimos viendo en clases. Otro ya ni me acuerdo qué es, creo que era una tarea, un ejercicio. Y el otro es el archivo, el documento donde vienen todos los links que ya les he compartido antes en otras ocasiones, pero ahí vienen reunidos. Y vienen cosas, les digo, tanto de concordancia como de redacción, ¿vale? Entonces ahí los puedes encontrar. Bueno. ¿Algún otro ejemplo? Vamos a concretar por aquí con algunos. Violeta y Juan son unos de los administradores. Usar ahí unos puede ser un poquito conflictivo, puede ser un poquito complicado, ¿no? Porque uno no tiene forma plural, ¿vale? No como numeral, quiero decir, ¿sí? Como determinante, sí. Como determinante puedo decir unos niños juegan, ¿no? Pero como numeral, uno solo es singular, ¿no? Entonces no puedo decir, en ese contexto el funcionamiento es como un cuantificador, como un numeral, quiero decir, ¿no? Que los tenemos acá justo. Entonces no puedo decir unos, tengo que decir justo algunos, ¿no? Pero funciona. Fuera de eso, funciona el ejemplo. Violeta y Juan son algunos de los administradores. Eh, entonces, de ahí en fuera te digo, si nada más cambias el unos por el algunos, ya es correcto, Velázquez. Son algunos de los administradores. Yo le voy a modificar un poquito a tu ejemplo para que ustedes me digan si está bien. Violeta y Juan son algunos de los administradores, em, yo qué sé, demandados por la empresa, ¿no? Estamos de acuerdo con que ese ejemplo es correcto, ¿no? Como hay variación de género en el sujeto, por eso los tenemos que referir con masculino acá, ¿no? Son algunos de los administradores. Entonces, recuerden, en este contexto sí aplicaría la idea de que el masculino incluye al femenino. Es una regla básica que ya conocemos y que hemos venido manejando con anterioridad, ¿no? Violeta y Juan son algunos de los administradores demandados, todo en masculino, ¿no? Algunos de los administradores demandados. Aunque yo esté hablando de Violeta, porque Violeta, al ser un grupo mixto, se incluye en el masculino, ¿vale? Y estos todos son ejemplos claramente correctos, ¿vale? Voy a borrar estos recuadritos y las palomitas que tenemos ahorita, nada más para ponerles un ejemplo más y yo creo que con eso terminamos hoy. Mañana hablamos ya de la concordancia verbal y el examen, mañana tienen examen de práctica, digo el viernes, perdón, ¿tienen examen de práctica o no en esta ocasión? Ah, es mañana su examen de práctica, el viernes no entonces. Ok, entonces podemos aprovechar para el viernes hacer nosotros nuestro examen de concordancia, ¿no? Entonces, para el día viernes, o lo dejamos para es que el lunes tendríamos, quiero que revisemos por ahí un texto el día lunes para la parte de comprensión. Entonces, más bien ustedes elijan.
Si lo usemos para el viernes de esta semana o para el martes de la siguiente semana, dependiendo de si sí se van a conectar, ¿no? Lo importante es que se conecte la mayoría y que la mayoría en el momento del examen pues lo aplique. Entonces, si no se van a conectar muchos para este viernes por alguna razón, mejor lo dejamos para el día martes, ¿vale? Este, les voy a poner una encuesta. Ya lo definimos con esa encuesta en el grupo de Classroom, pero lo checan, por favor, porque ahorita pues no todos están comentando y y les digo, ¿no? Lo importante es que todos o la mayoría podamos hacer el examen. Viernes para practicar para la naval. Bueno, eso podría ser también algo relevante para aquellos que van a hacer examen en la naval. Hacerlo el día viernes puede ser algo positivo porque les sirve como de práctica, ¿no? En cuanto a un pequeño examen de concordancia. Y más porque ustedes mismos han comentado que al menos en el examen de Toluca vino muchísima concordancia, ¿no? Era lo que estaban diciendo por ahí, me dijeron en los seminarios. Entonces existe la posibilidad de que en la naval también vengan muchas preguntas de concordancia. Entonces, bueno, lo vamos a dejar para el viernes justo atendiendo a esta solicitud. Y los que no lo puedan hacer el viernes, se los dejo abierto para el fin de semana, ¿vale? Y que lo puedan hacer el fin de semana. Juan, Hugo, María son unas de las empresarias más importantes. Claro, ¿no? Efectivamente, ese sería un ejemplo incorrecto, perdón. Sí, claro, Navarro, justo mañana empezamos a hablar de concordancia verbal y me puedes plantear justo tu duda, que ya llevamos varios días arrastrando esta cuestión, ¿no? Entonces, perdón, ponemos nada más este ejemplo. Juan, Hugo y María son algunas de las empresarias. Vamos a cambiarlo aquí, vamos a poner tres. Si tú lo pones como algunas de las empresarias, definitivamente está mal, pero si yo pongo son tres de las empresarias más exitosas, ¿qué pensamos de esto? Hugo y Juan no son mujeres, ¿no? Claro, no son femeninos. Y de todos modos, aunque tres no tiene género, pues las empresarias sí tiene género, ¿no? Entonces, esa es la parte incorrecta, ¿no? Tendríamos que decir Juan, Hugo y María son tres de los empresarios más exitosos para que este ejemplo pudiera ser correcto. Entonces, aquí obviamente no hay concordancia entre el tres, que como tal no me lo indica, pero como el sujeto aquí sí resulta importante, ¿no? Porque tengo una variación de género. Y al tener una variación de género, sabemos que sí los tenemos que referir en masculino forzosamente. Entonces son tres de los empresarios más exitosos. Bien. Bueno, chicos, entonces lo vamos a dejar aquí.